Maribel Rodríguez es vicepresidenta del World Travel and Tourism Council. Se unió a él en 2014. Actualmente es la vicepresidenta senior responsable del área de miembros y el área comercial. Durante su carrera ha desarrollado una extensa red con el sector de viajes y turismo, tanto en el sector público como en el privado. Maribel tiene más de 20 años desempeñando funciones en las áreas de ventas, comunicación y mercadotecnia en diferentes mercados de Europa y Latinoamérica. También ha sido la directora ejecutiva comercial y miembro del Consejo de Travelodge Hotels entre 2008 y 2014, donde además sirvió como miembro consejera de la Asociación de Hoteles de Madrid y de la Comisión de Turismo de Promoción en Madrid. En años anteriores, Maribel dedicó 11 años en la industria aérea, manejando el lanzamiento y operaciones de aerolíneas de bajo coste en los mercados del sur de Europa para aerolíneas como Virgin Express, GoFly, EasyJet y Ryanair, además de haber colaborado con British Airways para los mercados de España, Portugal y Francia. Y bioseguridad se refiere el sector turístico, déjame que te presente un poquito quiénes somos, qué hacemos, el motivo de que nuestra organización exista. WTTC es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, nació hace unos 30 años, más de 30 años, de hecho estamos justo ahora celebrando esta onomástica y damos voz a los miembros de nuestra organización que se unieron en una reunión muy importante con el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, porque cada uno iba a hablar con su tema, ¿no? Las compañías aéreas le decían los problemas que tenían las aerolíneas, las agencias de viaje iban con sus problemas, etcétera, ¿no? Entonces, en aquella época, el señor Kissinger les dijo al sector privado, únanse con una sola voz, díganos qué prioridades estratégicas hay que trabajar en conjunto y de esta manera pues podremos trabajar 4 o 5 áreas en lugar de cada uno venir con vuestras múltiples preocupaciones. Desde hace 30 años y hasta hoy es lo que somos, hablamos con una sola voz para el crecimiento sostenible de la industria a largo plazo y para que las políticas públicas que se realicen por los diferentes gobiernos sean justas y alineadas con los intereses del sector privado. A día de hoy, ahí pueden observar, esta es la última reunión que tuvimos el año pasado en Sevilla, del Consejo del Comité Ejecutivo de nuestra organización. WTTC está representado por unos 200 miembros que son los consejeros delegados y presidentes de compañías desde las más disruptivas a las más tradicionales, compañías aéreas, aeropuertos, cruceros, destinos, operadores turísticos, agentes de viaje, alquiler de coches, hoteles, todo lo que la cadena de valor de los viajes y el turismo bueno, pues tiene lugar. Aquí tienen un ejemplo del comité ejecutivo. El 30% de nuestros miembros se encuentran en Asia, el otro 30% en Europa y el 30% restante se encuentra en América, así como el 10% restante por el resto del mundo. Con lo cual somos capaces de decir que somos la autoridad y nosotros hablamos en voz de cualquiera de nuestros miembros representándoles donde así sea necesario. Nuestro objetivo fundamental como organización, aparte de obviamente agrupar a este conglomerado tan importante de miembros, es hacer reportes de impacto económico en los cuales medimos el impacto que tiene para el sector, para la economía nuestro sector. Como podéis observar, y esto es ahora mismo hoy un poquito triste contarlo, pero hasta hace escasos meses, desde que apareció el COVID en nuestras vidas, pues el 3,5% del PIB es lo que representa el crecimiento de nuestro sector año por año en los últimos 10 años, siendo casi por encima del 10% la contribución global de nuestro sector a la economía global. ¿Esto en qué se repercute? ¿No? Bueno, es que 330 millones de puestos de trabajo en todo el planeta tienen que ver con nuestro sector, 1 de cada 10 empleos y el año pasado 1 de cada 4 nuevos empleos generados provenían de nuestro sector. Si ven ahí la figurita, pues la línea verde indica el crecimiento de nuestro sector con respecto a la economía, con lo cual se observa que ha crecido por encima de la economía global en los últimos 10 años. Si continuamos, por favor. Bueno, en el caso de México, pues ni que decir tiene que México es un país muy, muy importante, uno de los que mayores crecimiento ha tenido en los últimos años.
nivel turístico, un gran jugador a nivel internacional, una economía muy potente, por encima del 15,5% de la contribución total que tiene México corresponde a los viajes y el turismo. Si bien el crecimiento del PIB no fue muy elevado, hay que reconocer que sí que lo fue, que creció por encima el PIB turístico, lo cual es una manera muy ejemplificante de significar qué importancia tiene para México este sector tan relevante. Si puedes pasar. Bueno, pues esto es digamos, hasta hace unos meses la foto fija en la que teníamos, pero ahora nos encontramos en una situación muy importante, distinta y sin precedentes. El impacto del COVID. El COVID llega a nuestra vida desafortunadamente a principios de marzo, si bien ya observamos que en Asia estaba afectando desde principios de año, finales del anterior, y el impacto que eso ha tenido. A día de hoy, desafortunadamente, si bien yo comentaba hace un par de páginas que 330 millones de puestos de trabajo son los que tienen que ver con nuestro sector, a día de hoy casi más de 100 millones de empleos van a ser las pérdidas con las que nos vamos a enfrentar como consecuencia de la situación en la que nos encontramos de parada global y técnica de nuestro sector y no solo de otros en todo el mundo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, eso ahí también podéis observar que tiene tanto impacto que ha sido 5 veces la crisis financiera del 2008, que todos pensábamos que era la crisis mayor que la que nos habíamos encontrado. Bueno, pues no, no es la mayor, esta es 5 veces mayor. Y la tasa de desempleo va a crecer una barbaridad como consecuencia bueno, de esas pérdidas, de este parón sin precedentes. ¿De acuerdo? Nosotros cuando empezó esta situación hemos hecho varias cosas. Lo primero que hemos hecho ha sido dividir el equipo en dos grupos, uno grupo de crisis y otro grupo de recuperación. El grupo de crisis nos hemos estado ocupando de muchos temas. Los primeros, preocuparnos de ayudar al sector privado, porque si no les ayudamos no van a existir cuando esté esta situación solucionada, porque obviamente la preocupación máxima a la que hay que atender obviamente ha sido la pandemia y poder pasar por esta crisis sanitaria tan importante, pero obviamente nuestra labor como organización ha sido pues poner en valor aquello que es necesario para poder existir como organización. Con lo cual hicimos una carta abierta a todos los gobiernos del mundo donde nos enfocamos en varios puntos. Uno, otorgar la ayuda financiera y la liquidez suficiente, era nuestra petición para poder seguir ayudando y a día de hoy que puedan seguir ayudando a todas las empresas y a poder garantizar que el empleo continúe por lo menos unos meses, proporcionar préstamos sin intereses para que pudieran estar estas empresas, inyectarles de liquidez, digamos, para poder mantener esta situación y, por supuesto, eliminar todos aquellos impuestos gubernamentales y cuotas de tasas con efecto inmediato, por lo menos 12 meses. Obviamente, esta situación y esta petición que nosotros hemos hecho a diferentes gobiernos ha tenido efecto en mayor o menor medida en diferentes partes del mundo. Hemos trabajado con la Unión Europea, hemos hablado con los gobiernos de diferentes países, obviamente México, Latinoamérica, hemos estado hablando en muchísimos países en Asia, en el caso de España también, constantemente en conversaciones con el Ministerio, con el presidente del gobierno, intentándoles explicar la importancia. Bueno, como resultado de eso ha habido muchos cambios y hemos observado que ha habido grandísimas prácticas por parte de unos países y por otros prácticas que se han ido asumiendo según veíamos que iban incrementando, o sea, que se iban tomando en otros lugares, como por ejemplo, ejemplos buenísimos como el Furlough o el ERTE en España, que se realizó en UK, que tan buenos resultados ha tenido para las empresas, si bien otras prácticas que han tomado no son las mejores ni las más ejemplificantes. Eso ha sido una de las grandísimas aportaciones en las que hemos estado trabajando junto con nuestros miembros a lo largo de estos meses. Nosotros el año pasado, en noviembre, estuvimos estudiando muchísimas crisis. De hecho, hemos estudiado hasta 90 crisis. Y, de hecho, la crisis ha sido uno de los pilares estratégicos en los que WTTC hemos estado trabajando los últimos años, porque sabíamos que iba a haber una gran crisis, lo que no sabíamos era cuándo. Bueno, pues ya sabemos cuándo ha sido ahora y aún así nos ha pillado a todos por sorpresa. Lo que hemos estado poniendo de manifiesto con estas crisis son varios temas. Uno, que el sector es muy resiliente. Eso quiere decir que nos recuperamos con facilidad. Si observamos las crisis anteriores a las que nos hemos enfrentado, vimos que las iniciales pues tardaban 26 meses en recuperarnos, la del 2001, las Torres Gemelas, el 11S, como todo el mundo conoce, pues después de esa gran crisis que tardó 26 meses en volver a la normalidad, eso poco a poco ha ido bajando
hasta encontrarnos con una media de 10 meses en las crisis que han tenido lugar, por ejemplo, en el 2018, lo cual es una buenísima noticia, porque quiere decir que hemos ido aprendiendo y que somos resilientes y que el sector, bueno, pues tiene que poco a poco salir a flote. Obviamente también ha demostrado que cada tipo de crisis es distinta, pues las crisis, los desastres naturales, pues una crisis así solamente se soluciona cuando se ha vuelto a generar las infraestructuras que así se habían destruido, y las crisis más complicadas han sido las que tenían que ver con una mezcla de terrorismo e inseguridad, ¿no? Esa también tenía muchísima importancia. Ahora mismo tenemos la madre de todas las crisis, porque es una crisis de seguridad, de sanidad, que ha parado el empleo, que tiene mucho impacto político, turístico, con lo cual es la gran crisis que obviamente vamos a tener que tomar tiempo para recuperarnos, pero vamos a aprovechar qué ha pasado en el pasado para por menos tener las herramientas, así como, y se parece que si seguimos en la siguiente slide, así como en el pasado ya tuvimos una gran crisis que afectó a la seguridad, pues vamos a aprender de la misma, vamos a hacer algo que no se hizo en el pasado, por ejemplo en el 11S, cuando supimos, bueno, cuando nos dimos cuenta que la seguridad en ese momento no la habíamos contemplado como un factor muy necesario y sin embargo llevamos 20 años después sufriendo pues aquella situación, ¿no? Cuando vas a un aeropuerto no sabes si quitarte la chaqueta, el cinturón, pasar por debajo del ordenador, hay un arco de seguridad, pero en algunos países pasa una cosa, en algunos países pasa otra. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no tomamos acción y no nos organizamos para influenciar en ese cambio, 20 años después vamos a seguir pagándola. ¿Qué quiere decir con esto? Que según una situación como la actual, no hay una colaboración público-privada, no influenciamos en la agenda de las decisiones que se van a tomar, pues seguramente nos encontraremos con situaciones muy complicadas que van a afectar a la recuperación y que van a generar una experiencia de cliente muy complicada, porque tenemos que introducir nuevos componentes como el sanitario. Esto va a impedir a que, bueno, pues que la recuperación sea de una manera fácil y sencilla, con lo cual hay que adoptar protocolos y estándares alineadas que ayuden y garanticen la reconstrucción de la confianza del viajero. Y eso solamente se puede hacer con algo que ya tenemos, que es la tecnología, que está ahí y la tenemos que utilizar, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante. Nosotros, como principios para la recuperación, nos hemos enfocado en grandes puntos clave, 4 hemos resumido, podríamos hablar de ellos hasta el infinito, pero vamos a hacerlo en 4 grandes puntos. Uno, lo que acabo de comentar, la colaboración público-privada entre los diferentes países para poder restablecer las operaciones. Si no, vamos a volver a sostener la situación del pasado, que van a venir a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas desde el punto de vista más técnico del gobierno, que obviamente van a hacer lo que tienen que hacer, pero nosotros que somos del sector privado y sabemos cómo afrontar luego las situaciones, tenemos que poder impactar. Ahora mismo hay varias circunstancias. La médica, que la tenemos todos, sabemos lo que está pasando. La circunstancia turística, es decir, cada país sabe cuál es su mercado emisor o receptor, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y la situación política. Cada país pues tiene que tomar una decisión de cómo quiere gestionar esta crisis, ¿no? La crisis política. Unos querrán ser más protectores, otros querrán ser más aperturistas. Obviamente, pues cada uno tiene, pero hay que tener en cuenta esas 3 variables. Obviamente ahora mismo se están abriendo las fronteras. En el caso de Europa, ahora mismo, bueno, mañana mismo, el 1 de julio, se acaban de abrir las fronteras. La última ha sido, pues a lo mejor la de España con Portugal, que será mañana. Y bueno, ¿eso qué significa? Pues que ya hay libre circulación y todo lo que no se haya implementado a día de hoy pues va a tener una repercusión que vamos a ir viendo en las próximas semanas. Nosotros ahora mismo no consideramos esencial, bueno, las barreras de verdad pues no confiamos que sean muy oportunas, porque lo que hay que hacer es poner, digamos, protocolos y asegurarnos que estos son implementados. Ahora mismo las cuarentenas actuales pues no tienen mucho sentido. Hubieran tenido sentido al principio de la pandemia, cuando se estaba viajando por ahí y no había ningún tipo de cuarentena y no pasaba nada. Sin embargo, ahora que ya todo el mundo sabe cómo comportarse, que ya se han hecho digamos, el lockdown y las cuarentenas suficientes en los diferentes países, con lo cual hemos cortado la cadena, vemos que no tiene ningún sentido, porque simplemente hay que empezar a volver a la normalidad y hay que volver a mover la economía con los protocolos que ya hemos aprendido, ¿de acuerdo? Entonces, va a haber un antes y un después un antes y un después en referencia a la vacuna. El antes de la vacuna es ahora, es cómo poder volver a la vida normal
teniendo en cuenta que tenemos que asegurarnos seguir una serie de protocolos. Esos protocolos hay que hacerlos o sí, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hay que alinearse. Para eso nosotros hemos trabajado con nuestros miembros y con diferentes verticales, hospitality, rentacar, bueno, pues espacios abiertos en shopping, diferentes, ¿no? Diferentes protocolos por diferentes verticales según los sectores del turismo, y para poder asegurarnos que todos tienen unos mínimos básicos comunes a todos para poder seguir trabajando y viajando antes de la vacuna, que no sabemos si esa vacuna cuándo va a estar y en qué condiciones, pues podemos asegurar que podemos seguir viajando. Y luego, después de la vacuna. Después de la vacuna, pues obviamente muchas de las cosas se acelerarán y no tenemos que preocuparnos, pero así como pasó en el 11S, que seguimos manteniendo la seguridad en los aeropuertos después de aquello que pasó, el componente de sanidad lo vamos a tener que seguir implementando, con lo cual hay que hacerlo fácil. Protocolo de sanidad, higiene global, obviamente eso hay que mantenerlo. Ya tenemos establecido de los 11 protocolos en los que estamos trabajando, ya hemos lanzado 9, seguiremos trabajando en 2 más. Ahora estamos haciendo los protocolos con agencias, con aseguradoras, y nos queda alguno más. Y obviamente lo que tenemos que asegurarnos es reforzar las medidas de apoyo de los gobiernos para que las compañías, una vez ya volvamos a la realidad actual, pues puedan hacerlo de una manera fluida, porque aunque y si no hay coordinación, e independientemente de que se abran las fronteras o no, los bookings no llegan, las reservas no llegan, y eso puede ser muy, muy grave para la economía global y sobre todo aquellos países donde el PIB es muy importante, el que el turismo soporta. Con lo cual, si nos planificamos y avisamos con tiempo, y eso es una mejor práctica que yo tomaría de lo que no ha hecho Europa adecuadamente, es avisar con anticipación cuándo se van a hacer estas aperturas, generar confianza al consumidor de que los países están preparados para recibir a los turistas. Hemos demostrado esta semana, estos meses, que los hoteles, se podían convertir en hospitales, que centros de convenciones se podían convertir en UCIs portátiles, pero UCIs en cualquier caso, o hospitales también, que hemos acogido a los sanitarios, que hemos acogido a enfermos. Obviamente estamos más que preparados, sí, con estos protocolos para poder recibir a viajeros de la manera más fácil posible. Nadie está a salvo ni en su casa, con lo cual hay que mover la economía. Con los protocolos seguramente sea mucho más fácil. Si puedes pasar. Vale, entonces aquí un poco el ejemplo de los... no sé si podéis observar la pantalla. Sí, el ejemplo bueno, pues nosotros que hemos estado trabajando estos protocolos con el objetivo final de reforzar la confianza del viajero. Para poder recibir a nuevos viajeros, a los viajeros anteriores, hay que darles la seguridad que pueden viajar, que entienden, bueno, que ir a un aeropuerto es fácil, es seguro, que con tu mascarilla, con la distancia de seguridad y con aquellos protocolos que los aeropuertos han implementado, que las compañías aéreas han implementado, cuando vayan a llegar al lugar de origen o de destino, que van a tener una seguridad de que el lugar donde se monta el taxi, el transporte, está asegurado, la limpieza y la higiene, pues obviamente las personas pueden ir viajando de una manera confiable. Por eso hemos creado el sello que se llama Safe Travels, con el objetivo último de garantizar que hay una homogeneización global para poder asegurar este viaje fluido. Entonces, hay que eliminar ya las restricciones de los viajes de manera efectiva. No creemos en las cuarentenas, ya es demasiado tarde, hay que devolver la confianza, generar marcos de confianza, y esto solamente se puede realizar con una buena colaboración público y privada. ¿De acuerdo? Estos son los objetivos en los que hemos estado trabajando. Aquí tenemos el ejemplo de con quién hemos realizado los diferentes protocolos. Como nuestra organización está formada por el sector privado global, de cualquier sector turístico, compañías aéreas, hoteles, pues los hemos hecho con ellos. Las grandes compañías que tienen presencia internacional, que tienen más de 40.000 empleados, y luego obviamente con empresas locales que tienen mucha relevancia, hemos trabajado con ellos pues todos los protocolos. Entonces, estos son los protocolos que hemos utilizado, que hemos validado y que hemos compartido con el sector local en cada uno de los casos. Con lo cual, gracias a ese Safe Travels protocolos, hemos estado pues trabajando estos 4 pilares para poder garantizar la continuidad de los viajes. Y obviamente estamos incorporando ya no solamente al sector privado. Una vez que lo hemos lanzado, nos hemos dado cuenta y nos han hecho peticiones los destinos. Al principio, y sinceramente, los tengo que decir, nosotros cuando nos empezaron a llamar los destinos,
le dijimos, bueno, nosotros es que no nos dedicamos a certificar, no somos certificadores, pero poco a poco dijimos, bueno, ¿por qué no? Si nosotros hemos desarrollado estos protocolos a nivel global con diferentes compañías del sector privado, ¿por qué no trabajar con los destinos para asegurarnos que nosotros, si ellos han seguido digamos, estos estándares que con los cuales hemos colaborado con el sector privado, si ellos siguen estos estándares, ¿por qué no vamos a hacer nosotros un endoso? Digamos, les hemos dado, digamos, una validación por nuestro lado en la cual estamos de acuerdo con el esfuerzo que están realizando para devolver la confianza al viajero. Esto no quiere decir que estemos certificando ni auditando. Son los destinos los que se están asegurando que las diferentes compañías están haciendo los protocolos legales y oficiales que cada lugar tiene en su legislación. Pero nosotros sí que estamos, reconociendo esa labor y de hecho, bueno, tenemos ya más de 35 destinos que son bien ciudades, regiones, países y más de 100 y pico en cola que estamos revisando uno por uno sus protocolos y ahí, bueno, pues tienen el ejemplo de simplemente 3 diferentes personalidades que han apoyado estos protocolos porque eran muy necesarios a la hora de devolver la confianza al viajero y en esta nos encontramos ahora mismo hablando con diferentes compañías OTAs y grandes empresas muy reconocidas con las que estamos y en los próximos días lanzaremos el sello a nivel global. ¿De acuerdo? Si puedes pasar, Rosana. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, otra cosa de otro lanzamiento, la recuperación. ¿Qué sabemos de la recuperación? Bueno, esto no lo hemos inventado y es muy evidente, pero lo compartimos porque finalmente es lo que hemos estado comprobando y lo que va a suceder, ¿no? Los viajes, volver a viajar dependerá muchísimo de las políticas de cada uno de los países, de las políticas locales. Si los países no abren, si los países no comunican, que ya están abiertos, que están preparados y que los destinos están listos para recibir a los viajeros, obviamente el viajero al otro lado no lo va a saber, con lo cual cualquier comunicación que realicemos en cualquier sentido va a ser considerada negativa o positivamente, con lo cual es muy importante mantener la competitividad teniendo claro el mensaje que se da al viajero. Por otro lado, algunos destinos se van a recuperar más rápido que otros, aquellos que están haciendo las tareas cuanto antes, aquellos que se estén preocupando de la recuperación en cuanto que hemos tenido la crisis. Y eso se va a notar, porque obviamente ese trabajo ya lo van a llevar. Si nos esperamos al día que abran, seguramente ya habremos perdido 2, 3 semanas, 4, las que sean, pero son aquellas semanas en las que los decisores de viajar ya han tomado su decisión y en lugar de ir a donde pensaban ir, han cogido otro camino y a lo mejor hasta les gusta y no vuelven. Con lo cual tenemos que pensar qué importante es tener esto en consideración. Obviamente habrá que tomar más seguros, habrá que asegurarse y asesorarse de los expertos de dónde se va a viajar, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos que seguir trabajando todos alineados para asegurarnos que el viajero puede viajar de una manera tranquila. Primero, obviamente, se van a iniciar los viajes domésticos, aquellos lugares que tengan una fase parecida a nivel sanitario. Luego, a nivel regional, estos serían, en el caso, por ejemplo, de Europa, las burbujas o corredores que se han ido lanzando. Se lanzó uno hace poco, bueno, hace un par de semanas antes que la apertura internacional entre Baleares y Alemania. Esto, quieras que no, da una opción a un recorrido, a un reaprendizaje. Acordémonos de cuando hubo el volcán en erupción que paró a todos los aviones del mundo y que luego a la hora de volver a operar casi que no sabían cómo hacerlo, pero porque nunca había pasado que estuvieran todos en tierra. Esto sucede un poco igual, ¿no? Cuando abrimos, sí abrimos, pero ¿cómo abrimos? ¿Cuándo abrimos? ¿Con qué capacidad? Y por eso es importante que los gobiernos entiendan que no se puede abrir de 0 a 100, porque una empresa no va a tener mañana lleno todo el hotel, va a tener un porcentaje reducido y se hable con toda la plantilla, no va a tener dinero para pagarle y esta es la cadena, el pez que se muerde la cola y esto puede afectar muchísimo a la economía. Y luego, obviamente, internacional. El viaje internacional, pues obviamente es a nivel regional y luego poco a poco la larga distancia. Irá más lento, ¿de acuerdo? Y luego, finalmente, la facilitación de seguridad de viaje. Nosotros ya, entre nuestras prioridades estratégicas que ya tenía nuestra organización, el Seamless Travel Journey era, bueno, pues un aspecto que nosotros, el viajar fácil dentro de la cadena de viajes, punto a punto, desde que una persona se pone a buscar un viaje hasta que vuelve a su casa, estábamos ya trabajando en hacerlo de una manera fácil, encriptada, utilizando la tecnología para que no hubiese que presentar ni 10 veces el pasaporte, ni 5 veces
veces el DNI, ni pasar 3 veces por una... O sea, era como, bueno, pues muy incómodo, ¿no? Ahora mismo a esto hay que añadirle una complejidad añadida que vamos a incluir y vamos a tener que incluir, obviamente, el componente sanitario. ¿Dónde? Bueno, pues eso es lo que están hablando ahora los diferentes gobiernos y nosotros ahí queremos dar una serie de recomendaciones. Y, hemos hecho un estudio, si podéis pasar la hoja, por favor, que lo hemos lanzado la semana pasada y que pueden acceder cualquiera en nuestra página web, donde hemos hablado con diferentes empresas, más de 40, de todo el sector privado global y algunas, y obviamente destinos, donde hemos estado analizando las recomendaciones, las pruebas que hay que realizar, el rastreo, y hemos determinado, y lo que entendemos que sería lo suyo, sería primero probar, hacer test, rastreo, muestreo y aislar los casos. Vamos a tener que seguir viviendo después de esta pandemia, con lo cual no podemos cerrar un país porque haya unos casos o muchos casos. Hay que atajar el problema, identificar el problema y medir el problema y utilizar la tecnología para que esto sea posible. Entonces, nosotros somos agnósticos en la tecnología, no vamos a decir utilice este test o utilice este PCR, realmente eso no somos nosotros quien tiene que decirlo, pero sí que recomendamos a los países y a los gobiernos que, por favor, si en Europa se aceptan unos test de cualquier país, siendo todos europeos, pues que acepten o sea, que acepten aquellos que están aceptados por la Unión Europea. Si Estados Unidos, la FDA, tienen un protocolo, pues que acepten todos los estados de Estados Unidos esos protocolos. Y si un medicamento en Europa se acepta en Estados Unidos, ¿por qué no voy a aceptar yo un test que viene validado por la Unión Europea? Hay que dar esa confianza y una consistencia, porque si no vamos a incluir procedimientos y desconfianza, que un país de la Unión Europea no confía en el test de la otra Unión. Esto realmente genera desconfianza, descoordinación y sobre todo ralentiza la recuperación, porque si todos supiésemos que nuestro test, y a ser posible, antes de salir, obviamente nadie va a garantizar que tú vas a estar inmune durante muchísimo tiempo. Preferimos que se utilice un PCR y diga, estás sano, estás bien, puedes viajar, pues utilizar estas maneras de rastreo con tu aplicación, con tu información, para que luego sea fácil identificar si alguien tiene un problema, dónde ha sido y a quién ha visto. De esta manera nos acostumbraremos a viajar de una nueva manera y todo el mundo sabrá dónde está quién. Y ahora mismo, sin embargo, nadie sabe si yo voy a Atenas, a Grecia, me hacen un test y de repente me tengo que quedar 5 días en un hotel. Esto no genera confianza y obviamente yo no me voy a ir de vacaciones y tengo que estar 5 días en un hotel esperando un resultado. Eso, y sobre todo de placer, pero es que tampoco el viajero de negocio. Diciendo todo esto, también me gustaría comentar que si en países como por ejemplo China, el mercado doméstico ya está funcionando, con lo cual es una buenísima noticia. O sea que quiero contar un poco el panorama, pero teniendo en cuenta que ya hay lugares donde se está viendo, está pasando, está sucediendo hasta viajeros de negocios. Y luego, bueno, pues lo que comentaba antes, las pruebas que sean aprobadas, a ser posibles antes de la llegada, el rastreo, el mapeo, usados para apoyar a las autoridades sanitarias y poder identificar los casos en el caso que hayas, y luego los certificados, bueno, cuando haya una vacuna, de qué manera, pues se pueda garantizar eso de una manera fácil. Nosotros no creemos en pasaportes sanitarios antes de ninguna vacuna, pero cuando haya una vacuna, pues a lo mejor habría que pensar en qué manera electrónica y fácil implementar para que cualquiera pueda utilizarla y estar controlada. Entonces nosotros tenemos una llamada que es obviamente la disponibilidad y dar confianza a las pruebas, utilizar las referencias internacionales estándares y utilizar, si la Unión Europea aprueba un medicamento, pues que sea capaz esa persona de utilizar el mismo cuando viaje. Ya lo utiliza, pero en lo que las pruebas se refiere. Luego, estandarizar seguros globales de salud. Ahí estamos trabajando y tenemos unas conversaciones con diferentes aseguradores mundiales para poder apoyarles también en la necesidad de generar esos productos para que haya una seguridad global y, sin duda ninguna, la colaboración entre los diferentes gobiernos de todo el mundo y el sector privado para que las medidas y las políticas públicas que se implementen sean las adecuadas y no decidan por nosotros si tengo que llegar 3 horas antes a un aeropuerto, quitarme aquí los zapatos, allí el cinturón y allí me ven el laptop y en el otro lado no. Por favor, una coordinación, porque esto si no va a causar muchísima complejidad en el proceso del viaje y no podemos perder la confianza y la facilidad de los viajes que se han ganado en los últimos años
y poder mantener esos niveles y volúmenes. Y yo creo que con esto ya pues queda un poco claro, ¿no?, a lo que nos dedicamos, qué hemos hecho estos meses, seguimos trabajando. Y bueno, espero, si tienen alguna duda ahora, yo encantada de solucionar. No sé si hay un pequeño vídeo que querían o podemos compartir. Si no, pues me quedo a disposición de las preguntas. Muchísimas gracias. Ahí estamos viendo el video. Solo hay que ponerle por ahí el audio, por favor. Discovery. Cultural exploration to incredible encounters with incredible people. Travel connects us. It challenges us. It is total relaxation to pure adrenaline. It is shared time to solo adventure. Travel gives us lifelong memories and the most amazing stories to tell. We cannot travel right now. Our health and safety is paramount. But even when we have to stay apart, travel can still bring us closer. So, from homes all around the world, let's keep the spark alive together. Join us as we gather together in travel and celebrate what travel means to each of us. Share your stories, your most prized memories, or greatest adventures. Your favorite images, videos, or the songs you've heard. Inspire and help others. Fuel their bucket lists and let them grow yours. Make us laugh or cry. Make our jaws drop or eyes widen. Let us support one another in this. Excelente, Maribel, muchísimas gracias. En este momento abrimos la conversación con nuestra audiencia. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues es momento de escribirla en el chat de la misma videollamada. Estamos abiertos a recibir sus comentarios o preguntas para Maribel, aprovechando que estamos aquí con ella directamente. Nos han llegado algunas preguntas de manera privada, Maribel, y quisiera abrir la conversación con estas primeras preguntas. Mientras nuestra audiencia se anima a por ahí escribir en nuestro chat. Maribel, con respecto al tema de habilitar un país completo para empezar a recibir turismo, va a ser en alguna medida un tema complicado. Para eso, en algunas de las entrevistas o webinars que ha dado el Consejo Mundial de Viajes, ha comentado la recomendación de tener corredores sanitizados. No sé si sea el término correcto, pero recomienda corredores sanitizados, es decir, regiones que pudieran estar ya con las condiciones necesarias para poder aperturar y reactivar el turismo en ese caso. Para ponerte en contexto un poco, el estado de Guanajuato está haciendo una fuerte alianza con varios estados alrededor de nosotros, de tal manera que de empezar a tener una reactivación del turismo y otros sectores económicos de manera regional. En ese sentido, el Consejo Mundial de Viajes, Maribel, ¿cuál es la recomendación sobre estos corredores sanitizados para empezar a reactivar el turismo en zonas específicas del país y no esperar a que todo el país esté en condiciones para hacerlo? Es una muy buena noticia siempre y cuando las condiciones sanitarias sean parecidas y se garanticen que los protocolos de seguridad de todos los hoteles, de la cadena de valor están bien organizados e implementados, pero es la mejor manera de poder volver a moverse y de reactivar la economía. Nosotros, como ya te comentaba, una de las principales actividades que hemos estado haciendo estos meses ha sido discutir con los diferentes países y regiones para ver cuáles de ellas estaban haciendo y compartir las mejores prácticas. Obviamente, muchos de los estados de México, nosotros hemos estado ya trabajando precisamente con algunos de ellos, hemos estado viendo sus protocolos a nivel privado y de destinos, he hecho ya el endoso de algunos y
y seguiremos trabajando con el resto. Es una buena noticia todo lo que sea volver a dar lugar a respirar a la economía y asegurarse que que los protocolos que se realizan y que se ponen son los correctos. Lo que no se podría hacer es decirle a un hotelero, mira, es que puedes abrir tu hotel al 30%, pero no abras la piscina, pero quiero que estés abierto. Eso sería muy incómodo. Lo que hay que hacerlo es con el sentido común oportuno y poder garantizar que la experiencia del cliente sea totalmente completa, obviamente, con las restricciones con las que estamos últimamente compaginando y hablando todos. Los protocolos, si los quieren además observar o compartir, están en nuestra página web y cualquier empresa que quiera revisar o ver si están haciéndolos o quieren incluso ser parte o que se los compartirlos, lo pueden utilizar, están a disposición de todo el mundo, es totalmente sin ánimo de lucro. Nosotros los hemos estado desarrollando con el objetivo final de devolver la confianza al viajero y devolver al turismo o todo el esfuerzo que ha realizado y que se merece, con lo cual en este sentido, si queréis lo podéis compartir en el chat o luego a posteriori, cualquiera que tenga interés podemos compartírselos. Perfecto, ahorita en el chat les vamos a compartir la página del WTTC para que puedan tener acceso a esta información que nos comenta. Ya por ahí Roxana lo escribió, wttc.org. Ahí pueden consultar esta información que nos comenta y nos comparte Maribel. Y vamos con algunas preguntas, Maribel, de quienes están con nosotros en este webinar. Es Fermín Gutiérrez. Nos pregunta, ¿qué tanto las noticias internacionales pueden influenciar en que puedan viajar? ¿Qué opinas al respecto? Pues fundamental, porque cualquier información o comunicación mal dada o dada incorrectamente e inconsistente puede dar lugar a que el medio al otro lado lo tome y lo vea como una manera que pueda bloquear incluso hasta un destino, pero sin que ellos piensen que así lo están haciendo. Con lo cual hay que tener una coordinación muy importante y saber qué se transmite, porque por cualquier comunicación incorrecta o bien o mal expresada te puedes convertir que una ciudad que estaba en el ranking número 1 de búsquedas hace 2 semanas pase a un lugar cuarto o quinto, y eso obviamente se repercute en muchísimo dinero, con lo cual hay que trabajar muy alineado el sector público y privado con el gobierno para hacer las campañas de promoción adecuadas e invertir de manera correcta para asegurar que hay consistencia en la comunicación. Si dices tú que no estás abierto o que no quieres recibir un país, pues te pueden aplicar la política de reciprocidad, puede haber muchísimos inconvenientes a la hora de reactivar el turismo, con lo cual medir mucho las palabras y asegurar que lo que se dice es correcto y consistente. Gracias, Maribel. Hay otra pregunta también muy interesante de Esteban Mondragón. Él nos pregunta, ¿qué región de México y del mundo, de acuerdo a la perspectiva y experiencia, por supuesto, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, cuenta con las mejores prácticas para la reactivación del turismo, Maribel? No hay ninguna región en particular de ningún lado que sea la mejor en todo. Cada una tiene algo muy bueno y estamos, de hecho, compartiendo las mejores prácticas de cada uno de ellos. Y también los puedo dirigir a nuestra web para que lo veáis. Por ejemplo, hablando de Europa. En el caso de Europa, Francia, por ejemplo, ha dado 18.000 millones de euros para reactivar al sector privado, con lo cual eso es una manera muy buena para que las empresas puedan respirar y seguir estando vivas para cuando el turismo vuelva. Italia, por ejemplo, ha dado un bono para que los viajeros en el país se incentive el viaje doméstico, con lo cual han dicho, utilicen este dinero en nuestro país para consumir en hoteles, en restaurantes. Es otra buenísima medida de impulsar la economía dentro de un país y garantizar que así sea. Todos los países y todas las ciudades o regiones con los cuales estamos trabajando los protocolos y los sellos, pues ya han pasado nuestros filtros, con lo cual esos son o tienen los mínimos básicos para garantizar. Con lo cual es necesario que tengan unos mínimos básicos para poder viajar, pero no podemos decir está hecho bien, está hecho mal.
Hay países que han hecho muy bien, por ejemplo, Inglaterra ha hecho fenomenal apoyando a las empresas con el dinero que han aportado para poder mantener el empleo, porque hasta octubre han garantizado que los empresarios puedan tener a sus empleados en un sistema que se llama furlough, que sería como el ERTE o no sé cómo se llamaría, paro técnico en otros lugares. Sin embargo, a la hora de las cuarentenas han estado muy desafortunados. De hecho, han estado diciendo hay cuarentena si un viajero mío vuelve 15 días, con lo cual ha impedido que se salga o se entre del país. Con lo cual, una muy buena práctica de un país a la vez tenía una muy mala práctica de otro lado. Han empezado también más tarde la cuarentena, con lo cual les ha puesto en desventaja competitiva. Cada país ha tenido sus cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué? Porque nadie estaba preparado para esta circunstancia, con lo cual ahora no es tiempo de hacer críticas, simplemente de decir, oye, qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. En el caso de México, me consta y nos consta que muchísimos estados, Quintana Roo, Yucatán, están trabajando, han estado trabajando y ya tienen muchos de ellos sus protocolos, tenemos un gran listado. No quiero decir cuál no, porque están según van llegando, nos hemos estado analizando, pero nos hemos estado trabajando con todos ellos y hay muchísimo interés, con lo cual eso es una muy buena noticia. Y ya no solamente por parte de estados en México, muchísimos empresarios de México, que como ya saben, muchos de ellos son parte de nuestra organización, están trabajando alineadísimos con la organización para poder implementar o tener los protocolos que han sido ya trabajados con el resto de empresas del mundo. Gracias, Maribel. Y para terminar esta sesión, quisiera que nos compartieras una última respuesta a dos preguntas y con esto concluimos, Maribel. La primera es, ¿cómo va Guanajuato en ese sentido con el tema del sello de Safe Travels? El estado de Guanajuato, si tenemos alguna actualización para nosotros, sería importante conocerla. Conocemos que el Aeropuerto Internacional del Bajío ya tiene el sello, la estampa. Y dos, Mike Navarro nos pregunta si es confiable utilizar el término COVID-free en nuestras empresas turísticas. Bueno, la palabra COVID-free, respondo por ese orden, la palabra free es imposible. Como lo que decía antes, nadie sabe, nadie puede garantizar que alguien tenga o no tenga coronavirus. Es que nadie lo puede garantizar a día de hoy hasta que no exista una vacuna. Con lo cual ese término, digamos, se puede utilizar informalmente, pero sabiendo que no existe el 100% de COVID-free, con lo cual nadie está a salvo ni en su propia casa, ¿no? Con lo cual ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Y por la parte de la respuesta de Guanajuato, la verdad, me vais a perdonar porque hay una grandísima lista tenemos a 100 y pico que me gustaría emplazar a mi compañera Roxana, que es la que está directamente relacionada con el tema de los protocolos y los stamps, y es la persona que está conmigo trabajando me gustaría que ella fuera la persona que respondiese, porque ahora mismo no tengo, no sé, de 100% en qué orden estamos recibiendo, estamos revisando uno por uno. A lo mejor Rosana nos puede ayudar. Hola, claro que sí, mucho gusto. Sí, estamos trabajando con Guanajuato, hemos estado en contacto con ellos, así como con otros estados del país. Todos han proporcionado sus protocolos y han estado muy participativos para trabajar con nosotros, lo cual es muy importante y más que Guanajuato es un destino internacional y es importante para ellos. Ya están en contacto con nosotros y estamos avanzando en el tema. Gracias, Rosana. Sí, la verdad que como comentábamos, ha tenido una grandísima atracción el tema del sello. Obviamente denota el gran interés en garantizar la seguridad, en garantizar la confianza y esperemos que lo podamos en unos días ya tener solucionado y anunciarlo abiertamente. Muchísimas gracias, Maribel. No nos queda más que agradecerte el que hayas estado con nosotros participando en representación del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Para nosotros ha sido muy importante tenerlos acá en este Summit Virtual de Innovación Turística. Así es que, Maribel, a nombre del Consejo Ciudadano de Innovación, te agradecemos muchísimo el habernos acompañado. Muchas gracias.